Bueno, Brian, tú no te preocupes que esto va a salir muy bien. A ver, llevas todo el equipamiento, llevas bien la máscara, llevas todo. Lo que no llevo son las ganas de estar aquí. Yo os dije que le tengo fobia a los saltamontes. ¿Por qué me habéis metido en esta mierda de misión? Lo importante es que lleves esta herramienta que te voy a dar, que es el spray antibicho, Brian, que hemos desarrollado aquí en el Valle del Viento. Te va a servir de ayuda un montón, tío. Pero yo me tengo que acercar mucho. Ah, lo justito, tío, lo justito. Solamente coge un cachito de OM, que eso es la carcasa que está ahí fuera, y ya está, nada más, nada más. Quizás te rodeen unos cuantos cientos de bichos, pero bueno, eso es poco, chiqui, eso es poco. Venga, tira para adelante ya, tío. Deja de remolonear. Venga, vete para allá. No quiero, tío. Qué asco. Se me van a subir encima, tío. Venga ya. Ay, qué orgullo, Ale. Ve partir a un nuevo futuro guerrero del Valle del Viento, ¿eh? Da como... Se te hincha el corazón de orgullo. ¿Esto qué es? Pisa una mierda, tío. Orgullosísimo. Muy buenas noches, queridos surferos, aquí la estación de Nieblas con un nuevo Primeras Impresiones. Y ya lo habréis adivinado por la entradilla, y es que hoy venimos a hablaros de la nueva edición que nos trae Planeta sobre la obra del gran Hayao Miyazaki. Ya sabéis, Nausicaa del Valle del Viento. Y obviamente no podíamos faltar a la cita, ya tuvisteis un adelanto por Reels en redes, así que ya nos hemos juntado aquí los tres cazadores de OMS del Valle del Viento y vamos a hablaros sobre esta nueva edición. Vamos a dar paso aquí a mis compadres que me han metido en este lío. Alex, muy mal, tío, muy mal. Buenas noches. Buenas noches, Brian. Brian, tú eres un gran guerrero del viento, todos lo sabemos, porque te tiene unos cuescos maravillosamente ruidosos y ventosos, así que eres aquí el Master and Commander. Bueno, de falacias va esta noche, así que nada. Oliver, sorpréndeme tú con las tuyas. Buenas noches. No, Brian, tú sabes que yo soy un tío sincero, yo no tengo ninguna falacia para ti, como mucho, bueno, el hecho de que compartimos mucho en común con esos bichos que hay dentro del bosque de donde has salido ahora hace un momento. Bueno, yo os veo muy bravos. Vamos aquí a ajustarnos bien los trajecitos y adentrarnos en este mundo tan maravilloso, así que nada, todos preparados aquí con nuestras copias, surferos, poneros cómodos, subid el volumen, coged vuestra bebida favorita, que vamos a echar un ratito juntitos, muy agradable, eso sí, con esta mierda de bichos que no me gustan nada. ¡Vamos para allá! Y como siempre hacemos, vamos a hablaros de la figura del mangaka. En este caso, una figura que es por todos conocida más que nada por su papel en el terreno de la animación, pero yo creo que no está de más darle un repasito a la figura de Hayao Miyazaki y lo que ha supuesto no solo en ese terreno, sino también para el manga. Sí, que de hecho yo creo que es la parte un poco más interesante, ¿no? Porque a Miyazaki, quien más quien menos lo conoce ya mucho por su parte más de director de animación y tal. Así que vamos a dar una pincelada de esa parte, pero yo creo que lo importante es hablar un poco de su obra en papel. Y si queréis por empezar, bueno, decimos que Miyazaki nació la noche de los Reyes Magos, ¿no? Del 5 de enero de 1941 y que es muy popular obviamente por eso, por ser animador, es director, es guionista, mangaka y también es cofundador del estudio Ghibli junto a Isao Takahata, ¿no? Y Toshio Suzuki. Aunque realmente eso, su carrera empezó en Toei Animation en los años 60 y no debutó como director, que es como todo el mundo lo conoce, hasta 1979 con esa peli de Lupin III, ¿no? Del Castillo de Cagliostro. Peliculón. Y Y bueno, la fama mundial, como ya sabemos, le llegó con obras como La princesa Mononoke o incluso El viaje de Chihiro, con la que ganó un Oscar. Como siempre, este tipo de directores ha anunciado su retiro ya muchísimas veces, ha dicho que su última película va a ser tal o cual. Hace poco hemos tenido esa El chico y la garza, que ha sido la última película hasta el momento, pero el tío ahí sigue dando guerra. Y oye, por muchos años más. Totalmente, este tiene fuelle, ¿eh? Pero bueno, lo que hemos Sí, dicho, la figura de Miyazaki como animador, como cineasta la conocemos bien y lo que nos interesa es su manga, el legado que nos ha dejado en este mundo, ¿no? Plasmado en el papel
y que bueno, viene a representar lo que ya hemos podido ver en el cine. La temática, yo creo que de Miyazaki es conocida por todos, muy representativa, y por listar algunas de las temáticas en las que se maneja o que realmente le gusta profundizar, pues podríamos decir que ahí va a estar siempre la naturaleza, el conflicto entre un mundo en paz y la guerra. Vamos a tener también, sobre todo, el tema de la aviación, que sale en muchas de sus obras. En Nausicaa obviamente no podía faltar. Y vamos también a tener esa importancia de los personajes, su desarrollo y cómo van descubriendo el mundo que los rodea. Sí, la verdad que son temas comunes tanto en animación como en manga, porque de hecho, bueno, lo vamos a ir viendo ahora, ¿no? Muchos de los mangas que lo han hecho famoso están íntimamente relacionados con la animación, porque o han funcionado un poco a modo de prueba, de testeo, de historias cortas para ellos, etcétera, etcétera. Bueno, lo vamos a ir viendo. Pero yo creo que si queréis podemos empezar por el manga más popular y bueno, y básicamente el primero que tiene, ¿no?, con cierto peso, que no es ni más ni menos que el que estamos analizando hoy, que es este Nausicaa del Valle del Viento, que se inició en el 82 en la revista Animage. Cuando de hecho varios estudios no quisieron financiar esta idea que originalmente Miyazaki quería lanzar como una película, ¿no? Y entonces Miyazaki se puso ya con este tema del manga, y una vez llevaba ya un par de tomos, sí que le dieron luz verde a la película. Se empezó a producir en el 84, momento en el que el manga también quedó un poco en pausa, ¿no? Y se terminó pues muchísimo después, allá por 1992, ¿no?, cuando se terminaron esos 7 volúmenes que comprenden esta obra de Nausicaa, ¿no? Y que realmente, pues como iremos comentando, supongo, a lo largo de todo el podcast, abarca una historia mucho más compleja que la película. Realmente, yo diría que no tiene ni punto de comparación, tío. Sí, como tú dices, la película adapta más o menos hasta lo que era el tomo 2, lo que había dibujado hasta el momento. A partir de ahí, pues la película toma unos rumbos y el manga toma otros, para que no entendamos. Un poquito como lo que pasó con Akira, con la película de Akira, que Kazuhiro Otomo todavía no tenía toda la obra completa y terminó haciendo un final un poco diferente a lo que después vimos en el manga. Además, el manga es mucho más adulto, oscuro y crudo. Pero bueno, lo iremos descubriendo poquito a poco. Vosotros, si tenéis ya esa edición antigua, la estuvimos enseñando por Reel. Seguramente muchos de los surferos también la conocen. Y el que no, pues con estos datos yo creo que seguramente, si has visto la película y te enganchó, esto te va a encantar. Luego de esta, ya pasamos a otra en 1983, donde contamos con El viaje de Shuna, que por cierto, pues salió no hace mucho en nuestro país, que además hemos reseñado por aquí. Y en este caso combinaba el manga con lo que viene a ser libro ilustrado, ¿no? Es una cosa un poquito más peculiar, no es manga per se como en este caso lo es Nausicaa. Es una historia que, como dijimos en su momento, está basada en un cuento tibetano y que podemos encontrar muchísimos paralelismos, sobre todo con la princesa Mononoke. Sí, vamos, al fin y al cabo, muchos de los mangas, o gran parte de los mangas que tiene Hayao Miyazaki, como he dicho, Oliver, no dejan de ser prototipos para películas, porque en el 89 también lanzó un relato de unas 15 páginas sobre aviación, y que eso sentó las bases de lo que después sería Porco Rosso. Así que siempre hay un poquito por ahí. Sí, yo creo que muchos de sus cómics eran un poco una especie de storyboard, ¿no? Yo creo que el único que realmente se llega a librar al 100% es Nausicaa, que tiene ese concepto más de manga, ¿no?, un poco más extenso, porque el resto son todas historias muy cortitas. Incluso el único otro que también podría librarse, que es El viaje de Shuna, a mí me cuesta definirlo realmente como manga, tal y como hablamos en su reseña y demás, porque es que es lo que estabais diciendo, que tiene mucho de libro ilustrado, unas combinaciones extrañas y bueno, queda algo raro. Para mí Nausicaa realmente es el único manga per se que tiene, digamos, de peso Miyazaki. De hecho, Nausicaa, El viaje de Shuna, son, creo que, las dos únicas obras de Hayao Miyazaki que tienen serialización. Porque el resto, que era no, han sido one shot, que se han recopilado mejor en algún libro de ilustraciones o cosas por el estilo. Pero sí que tenemos también otra recopilación de historias cortas de Hayao Miyazaki, que se llama Miyazaki Hayao no Zatsonotto, que básicamente recopila todas las historias o varias de las historias que editó para la revista Model Graphics de Dai Nippon Kaiga. Así que yo creo que con eso se puede resumir toda la obra de Hayao Miyazaki, al menos en manga. Que sinceramente, siendo tan cortita y teniendo el nombre que tiene Miyazaki, a mí es una cosa que me mata y me extraña enormemente que no se decidan a traerlas por aquí.
mire tú ese viaje de Shuna, la que tardó en llegarnos cuando era una cosa tan chula y tan bonita realmente, ¿no? Que no era manga 100% como hemos dicho, ok, vale. Pero coño, ya que tiene tan poca obra Miyazaki, sabiendo el éxito que tiene internacionalmente, yo no entiendo cómo ha tardado tanto en llegarnos, macho. Y otra cosa que también no nos ha llegado nunca, que hombre no es manga per se, pero son los anime cómics de tanto La Princesa Mononoke como Porco Rosso, que en su momento sí que nos trajeron aquí en España, porque tanto lo de Porco Rosso lo editó Glénat, como lo de La Princesa Mononoke, también en 4 tomos, lo editó Planeta Comic. Y eso hoy día están imposibles, y ahí también te digo casi imposible de comprar por Wallapop por los precios que ponen la gente. Joder, ya ves. Vamos con el bloque de la edición y os recordamos que esta es ya la tercera edición que nos llega de Nausicaa del Valle del Viento. En esta ocasión, Planeta se ha decantado por traernos en formato de 183 por 276 estos tomitos finitos en 7 volúmenes, en rústica con sobrecubierta, páginas a color y un pequeño desplegable con una ilustración y un mapa del mundo. Todo ello por 12,95 euros. Sí, una edición que, a ver, si dejamos de lado la ultra mega edición integral epiquísima de 100 euros que lanzó en su día Planeta y que muchos todavía nos lamentamos de no haber podido comprar en su momento, ¿no? Porque ya obviamente es imposible de localizar. Es muy similar a la otra que lanzaron en su día, ¿no? También Planeta, obviamente, en 2001. La principal diferencia que vemos entre esas dos es que aquellas eran 6 volúmenes, mientras que estas son 7, que es igual a la japonesa, y de hecho todas las demás características que tiene y que varían con respecto a aquella primera edición, digamos, de Planeta, son todas porque sigue fielmente lo que era la edición japonesa. Es decir, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero si quieres una edición que sea clavada a la japo, te tienes que quedar con la actual. Que es básicamente lo que me ha hecho decantarme a mí por esta edición, precisamente por lo que has dicho, Oliver, que es básicamente un calco. Había un montón de cosas que no tenía, bueno, un montón, unas cuantas cosas que ya enumeraste en ese reel que subiste hace poco. Una de ellas es, por ejemplo, la tinta con la que está impreso, que a mí ese detalle, un detalle que me ha parecido chocante y lo suficientemente que llama la atención, como para, lo que te he dicho, como para meterme. Y aparte, esos mapas, esos póster que incluyeron también en la edición de tapa dura, están incluidos en esta edición nueva también. Precisamente el tema que he comentado de la tinta es la única cosa así que varía que me echa para atrás, tío, porque es verdad que es fiel al original, pero se me hace muy extraño de leer con esa tinta que es como más... parece como más difuminada, ¿no? Yo le veía tonos así un poco ocre, ¿no? Rojizos, tío. Pero, no sé, se me hace muy raro de leer. Sobre todo quizá cuando ya la había leído con tinta negra clásica y se me hacía cómodo y parecía que el dibujo se estaba evaporando aquí mientras lo leía, ¿no? Es lo único que me ha chocado, pero todos los demás detalles sí que me han molado mucho. A mí, en cuanto a eso, me ha gustado. Es una cosa que me ha gustado. Yo no tengo la edición anterior, pero me ha dado un regustillo a manga clásico, tío. Manga clásico ya no de manga editado en Japón hace años, sino al manga que teníamos aquí. Incluso el olor del tomo, mira tú la gilipollez. Me recuerda mucho a cuando iba a la tienda de Norma Comics en el Málaga Plaza, tío, hace años. Y el olor es el mismo. Para mí han cambiado el olor de los tomos, tío. Yo no sé si eso alguna vez la veis. Pero esa gilipollez me huele a eso. El tonillo me retrotrae a aquella época y creo que a una obra como esta le sienta muy bien, tío. Le da un toque como más de fantasía. Tiene ese toque añejo, ese olorcillo añejo. Sí. Como el buen jamón. Pero que... yo creo que le pega, tío. Volviendo un poquito a los tonos y todo eso, a mí Oliver no se me ha hecho para nada bola, ni se me ha difuminado ni nada. De hecho, lo he leído perfectamente. Yo también, De hecho, que conste que me leí el tuyo, que no leí el clásico que tengo, y no se me ha hecho bola para nada. Pero se me hacía más difícil de apreciar el dibujo y se me hacía un poco extraño. Por eso te digo, no es incómodo ni mucho menos. Obviamente que nadie se vaya a asustar porque sea algo incómodo de leer. Pero obviamente el primer manga que me leo con este tipo de tinta, o el primer cómic que me leo con este tipo de tinta. Yo también. Y se me hacía raro. Y puesto a preferir, para disfrutar un poco del dibujo de Miyazaki, yo prefiero la tinta negra clásica donde se aprecian bien todas las líneas. Vaya, pues soy el único fan de este tipo de tinta usada, pero bueno. Pues estás jodido porque toda tu biblioteca es con la otra.
Ya, pero esto lo veo como una obra especial. Brian, lo que tienes que hacer es poner todas tus obras al sol para que se vayan destiñendo un poquito y ya verás tú cómo tienes esa tinta. Tiene que esos matices ocres. Ya ves tú, yo que lo guardo todo en sus funditas. No sé. Otra cosa a destacar de la edición, aparte de todo eso, a mí me gustan mucho los textos que se han impreso en el interior de las cubiertas. En el interior de la frontal, pues tenemos una introducción al mundo contándonos un poquito qué es lo que ha pasado en el pasado, nunca mejor dicho, y luego en la final tenemos pues información sobre Hayao Miyazaki y Nausicaa, la importancia de la obra, de dónde viene esto. Este tipo de texto a mí sí me gusta porque aporta un montón del trasfondo, incluso para el que conoce como nosotros ya la película o haya tenido ediciones anteriores, yo creo que aporta valor a la obra, y para el que no le ofrece un contexto bastante rico, interesante y muy informativo, con el que va a entender un poquito la obra más allá, ¿no?, de lo que viene a ser simplemente la historia. De esas dos notas que comentas, Brian, la verdad que me ha parecido interesante un par de cositas. La primera es que por primera vez tenemos el texto introductorio, o por primera vez no, perdón. En esta vez tenemos el texto introductorio al principio, no como en la edición antigua que teníamos Oliver y yo, que lo teníamos al final del tomo. Y otra cosa es, en la entrevista de Miyazaki, el ver al propio Miyazaki hablar muchas veces de su falta de talento, que me deja con el cuerpo descuajaringado. Y yo después de leerme Nausicaa y veo a Miyazaki diciendo que no tiene talento, que le da vergüenza publicar Nausicaa porque se ve la falta de talento que tiene, y yo, pero ¿qué coño me estás hablando, tío? La humildad japonesa, tú ya sabes cómo son esta gente, ¿eh? Pero es que es brutal lo de Miyazaki, ¿eh? Es que eso no es humildad, es que eso es diciendo alguna mierda. A mí lo que me gusta, por ejemplo, de esto que estáis comentando, de que estén impresas las contraportadas, es que, si te fijas, el tomo entero no da espacio para nada que no sea sumergirte en el universo de Nausicaa. De hecho, no tiene ni páginas en blanco antes ni después, es a piñón, nada más que abres el manga, todo está lleno de texto referente a la obra, te sumerge por completo y eso está muy guay. De hecho, si os acordáis, hubo por redes sociales, por Twitter y demás, duda de si el manga terminaba realmente donde termina o era un error de impresión, ¿no? Porque era como un final muy abrupto, no había páginas finales y demás, y ya se confirmó, vamos, ya comentamos nosotros de hecho, ¿no? Que no, es así, es tal cual es la japonesa. No hay espacio ni para una página donde te venga el copyright ni nada. Todo lo que hay son textos referentes a la obra y eso me parece maravilloso, tío. Es lo que comentamos con Tower Dungeon, ¿no? Que te mete ahí, sí, nada más abrir el tomo. Y a mí eso me gusta mucho, tío. Me gusta mucho. Me parece como una forma más realista de sumergirte. Te quitas de todo ese proceso editorial de aquí tienes que tener la página en blanco, aquí la cubierta interior, aquí el índice, aquí. Abres y estás en el mundo, tío. Te invita a pasar y a disfrutar. Sí, totalmente, tío. Y bueno, si queréis, por terminar un poco ya comentando esta cosita interesante de la edición y comparativamente, pues decir que han modificado la traducción original. Esta es una traducción nueva. La anterior eran bastante buenas, yo no le tenía ninguna pega, pero bueno, la han revisado, así que de puta madre. Y bueno, la sobrecubierta, por ejemplo, que hemos comentado también, que la anterior no tenía, la bien le viene muy bien porque, bueno, tú sabes que con el tiempo se va pelando un poco la esquinita. Yo tengo de hecho la esquina de la edición antigua un poco atrofiada en algún tomo. Con la sobrecubierta nos va a ir de puta madre. Y poco más que yo recuerde, ¿no? Nada así más destacable dentro de esta edición. El resto es muy parecido. Y como siempre hacemos, vamos a aportaros los datos Wacom. Recordamos que esto ha salido precisamente esta semana, el 2 de abril, con motivo del Salón del Cómic de Barcelona, donde tantas cosas han salido, lo cual pues ha levantado pues, muchas quejas, ¿no? Y había gente diciendo que no podía con todo, y es que razón no falta, pero bueno, ahí tenemos a Nausicaa. Con unos datos, bueno, pues que os vamos a ofrecer. Estamos grabando el día 6, ya han pasado 4 días, y tiene unas cifras muy, pero que muy interesantes. Son nada más que 332 personas listadas ya en Wacom. Ojito, que yo creo que es una de las entradas más fuertes dentro de lo que viene a ser el año 2025, en lo que llevamos analizado de primeras impresiones. Y al menos de manga, una de las ganadoras de la semana, ¿eh? Porque tenía de competidor directo nada más y nada menos que Nana, que se ha quedado cerquita con 310.
Sí, ahora que ha sido una lucha intensa y ya digo, a 4 días de que han salido estos 2 mangas que salieron el mismo día, no se pueden pedir mejores números. Obviamente el hecho del Salón del Cómic ya sabemos que empuja un poco las ventas, ¿no? No es lo mismo que lanzarla una semana normal y corriente. Allí en el Salón del Cómic todo el mundo se vuelve loco. Pero precisamente también está la competencia, tío, porque había tantas cosas que había que te pillar y estas dos yo creo que se han erigido como las grandes ganadoras de las novedades manga al menos, ¿no? Que han salido esta semana, porque después tenemos por ahí, por ejemplo, esa era Ruri Dragon, que es la que sigue un poco después de estas dos, con 122 personas que la han metido en Wacom. Esta en cambio sí que era novedad completa, las otras dos eran reediciones. Y volviendo a reediciones, teníamos también a Yama Hero, que se ha quedado también cerquita de Ruri Dragon con 111. Un buen tocho, además, que hemos podido ver por ahí. Madre mía, qué ladrillo, Norma y los ladrillos. Sí, están de moda, tío. Yo ahora lo noto mucho a la hora de leer, porque es verdad que antes decía, en un día me leo 2 o 3 cosas. Ahora, con tanto ladrillo, madre mía, te lees uno al día como mucho y con esfuerzo. Eso es una de las cosas que me he disfrutado de Nausicaa, tío. Que es un poco más ligero, ¿no? Infinito. Claro. Joder, pero es que un gustazo. Digo, tío, mira que me gustan los tochos, pero es verdad que de vez en cuando viene bien intercalar una cosita así, tío. Descansa el brazo. Es un poco como el cine, de hoy. Yo qué sé, es como hoy día el cine no hay película que dure menos de 2 horas. Pero coño, antes te gustaba cuando iba a ver tu película de hora y media, después salías, te tomaba un algo, pero hoy día es como te metes en el cine y no sabes cuándo sale. Pues lo mismo pasa hoy día con los tochos estos. Total, vaya. Bueno, y hablando de tocho, vamos a dejar al último, ¿no? Que tenemos por ahí fichado, que era el pobre Doraemon, que comparativamente con esto no ha triunfado tanto, me da mucha pena. Lo traeremos por aquí para hacerle justicia próximamente, ¿no? Que se quedó con, al menos a día de hoy, 78 personas, ¿no? Que lo han metido en Wacom. Público diferente también. Sí, muy diferente, obviamente. Pues así están las cosas, pero bueno, podemos decir que son unos datos muy buenos y más en una semana como esta, donde ha habido tanto caos y tanta salida, porque es que se podía haber perdido ahí, como lágrimas en la lluvia, como solemos decir. Y ya en el bloque de la sinopsis os vamos a hablar de qué trata esta Nausicaa del Valle del Viento, aunque probablemente la mayoría ya la conozcáis. De todas formas, le vamos a dar un repasito. Nunca está de más y así los que habéis entrado por primera vez, pues os podéis decantar si todavía no habéis entrado. Pues Nausicaa, para el que no lo conozca, es una princesa, ¿no? De un pequeño reino, de un mundo de fantasía, podemos decir, ¿no? De un pequeño reino que son apenas 500 habitantes los que tienen, ¿no? Llamado el Valle del Viento. Este reino pues está muy cerca del inicio de una selva corrupta, podríamos decir, ¿no? A la que es imposible acceder sin máscara protectora, porque todas las plantas que hay por allí pues lanzan esporas venenosas y además está repleta de criaturas extrañas, de bichos y demás, como bien sabe Brian. Aún así, pues Nausicaa, esta princesa, pues suele pasar por allí a menudo porque tiene como mucha pasión, ¿no? Por la naturaleza y además tiene una conexión especial con el bosque y las criaturas que habitan por allí. Aún así, pues sus días de tranquilidad, cuando empieza el manga ya de hecho nos lo van diciendo, ¿no? Se van a acabar pronto porque el Valle del Viento es llamado a unirse al ejército de Tormequia, ¿no? Que en una guerra que acaba de estallar y que, bueno, como son aliados, pues se ven obligados a enviar a alguien. Y en el caso de Nausicaa va a tener que ir ella porque su padre, que es el rey, está ya mayor, está enfermo y por tanto no puede acudir, así que va a ir ella junto a una selección, ¿no? de guerreros de este pequeño reino. Y aquí ya se establecen las bases de ese mundo, ¿no? Tenemos ese gran reino, digamos, expansionista, ¿no? En las tierras que están un poco más allende de esa gran civilización, digamos, ¿no? Bueno, esa civilización que está resurgiendo, ¿no? Tenemos aquí estos elementos un poquito steampunk, si se quiere, que recuperan cosas del pasado y las mezclan con sus artilugios presentes. Y a mí me gusta mucho eso, ¿no? Que la obra muy rápidamente te va a plantear el status quo, no solo de en qué momento nos encontramos, pero también cómo están las cosas. Y te lo hace a través de mini aventurillas. Creo que ahí está muy bien hilado, no se hace nada pesado. Y mira que hay aquí nombres, cargos puestos, facciones. El que el valle no forma parte de ese reino, pero sí es aliado y otras naciones también. Yo no sé, yo creo que en la película esto, lo comentábamos ayer,
entra muy fácil porque es que directamente lo quitan. Claro. Te sale Tolmequia y lo demás, ¿sabes? O sea, el chaval que nos aparece en la película, tío, no tiene ahí ningún lazo con la digamos, con la princesa, ¿no? Incluso la baratija que se encuentran, eso no aparece en la película. No hay ni mención de, prácticamente creo, la ciudad de Pellite, que es el reino este que va a cambiar un poquito las cosas cuando haga entrada esa aviación, ¿no? Ese avión cargado de refugiados y demás. Pero lo hace de una forma muy habilidosa, que es lo que vengo a decir, que yo creo que no causa ni confusión ni pesadez. No sé si os pasa lo mismo. Sí, porque utiliza lo que tú has comentado, un par o tres de encuentro al inicio, ¿no? Para situarte muy rápidamente, usando eso, un par de personajes que llegan y demás, te van colocando un poco las fichas, digamos, de ajedrez, ¿no? Sobre el tablero, te van indicando qué rol tiene cada uno. Te presentan muy bien también el Valle del Viento, cuando Nausicaa vuelve allí, te sitúas quién es quién, las relaciones de personajes. La verdad que Miyazaki, tío, lo hace de puta madre, sobre todo porque es muy fácil embarullarte la cabeza, hacerte un lío, o incluso una obra de esta que te lo introduce mal, te echa para atrás muy pronto. Esta lo hace totalmente lo contrario, tío, con muy buena mano. Te plantea todas estas diferentes facciones y demás, y como bien has dicho tú, en la película. Y yo creo que con buena cabeza también, eliminaron de un plumazo, se quedaron con lo justo y necesario. Pero aquí desde el primer momento se ve venir que aquí lo que se nos viene es una gran odisea, con una gran guerra entre facciones y demás, y bueno, muy, muy épico, tío, muy épico. A mí ese inicio que habéis comentado, la verdad me parece genial como introducción al mundo. Y aquí se ven ya los elementos que van a ser característicos en la obra de Miyazaki, que ya hemos comentado, el tema de la naturaleza, como Nausicaa está tan inmersa en la naturaleza, tan preocupada, tan interesada en todos estos medios, y también la heroína, que también es bastante importante en la obra de Miyazaki, que las heroínas de Miyazaki no son damas en peligro, sino que son damas guerreras y que normalmente marcan la diferencia con el resto. Es que Nausicaa, más que una heroína, tío, es una mesías, macho. Es que yo creo que ya pasa el nivel de heroína. Ahí hay algo que trasciende su ser y que la conecta con, quieras el mundo, el planeta, la naturaleza directamente, sus criaturas. Es como un vínculo que solo ella tiene, que desde el primer momento se nos dice a través de los personajes que es especial. Y vamos a ir viendo poquito a poco el por qué eso es así. Tiene el rol de elegida, ¿no? Que es tan habitual, ¿no? En mucha literatura, cómics, películas y demás. Y sí, tío, vamos. De hecho, tenemos que recordar que Nausicaa ya no solamente un personaje femenino de Ghibli más, es que es el personaje femenino de Ghibli. De hecho, estuve viendo el listado de personajes favoritos en Japón, películas y demás, y Nausicaa aparecía siempre de las primeras. Ha estado durante muchos años como uno de los personajes más queridos en la historia de la animación en Japón. Y no me extraña, porque es un personaje potentísimo, tío. Yo creo que si hicieran eso en España, saldría Mononoke. Mucho más conocido. Pensaba que va a salir Gazpacho, tío, del Fruity. Pero si nos limitamos al tema anime, sí. Puede que salga la de la princesa Mononoke. O Chihiro, que también molaba mucho. Sí. De vuelta de lo que decía Ale, ahí vamos a tener ese contraste, paralelismo entre la civilización en decadencia que intenta resurgir, ese fuerte carácter naturalista que se ve a la vez como una bendición y una maldición, y también tenemos todo lo que nos queda del pasado y que va resurgiendo. A mí una de las cosas más interesantes, a mí me pica mucho la curiosidad, esos, digamos, 7 días de fuego, ¿no? Del pasado, todo ese misticismo y ese ocultismo, misterio que queda del pasado, pero que está ahí, que resurge, que está en las cavidades de los pasadizos subterráneos de las ciudades y los reinos presentes. Todo eso junto, digamos, para mí forma el triángulo de lo que viene a ser Nausicaa. Y como lo van dando también es muy interesante, porque descubrimos a lo largo del primer volumen, de mano de los personajes, de cómo va haciéndose hueco la narración, todos estos detallitos que aportan un trasfondo brutal, como ya hemos mencionado. Y esas criaturas gigantescas que vemos de la primera página, creo que era la segunda viñeta, sí. Ya vemos, ¿no? Esa cabeza en mitad del bosque contaminado, que también en un principio no te da mucha explicación, que ya te quedas un poco pillado, en plan, ¿eso qué será? Y demás. Es como que eso, hay una historia detrás de todo lo que vemos. Esto al final es un poco una historia post-apocalíptica, podemos decir, ¿no? Donde ya la civilización ha vuelto a resurgir un poco, está floreciendo, parece, ¿no? Pero ahí se ve que hay una historia detrás y vamos ahí en buena parte descubriéndolo poco a poco a lo largo de los 7 tomos, ¿no? Y va a ser muy interesante hacerlo, tío.
tiene un lore muy trabajado, que al principio puede parecer un poco random y aleatorio, pero luego ves por qué están las cosas así, ¿no? Sí, toda esta parte es brutal, tío, pero yo tampoco quiero dejar de mencionar otra cosa que me parece brillante dentro de Nausicaa y que hemos visto ya mucho en este primer tomo, que son las batallas, las escenas de acción y los momentos así más dinámicos, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, con esos momentos en los que Nausicaa pilota ese Moe, ¿no? Esa especie de... parece una especie de... a la delta, extraña futurista, ¿no? Medio a la delta, medio tabla de surf, pero para el aire, ¿no? Está muy guapo, tío. Y son brutales esas escenas, así como por supuesto las de las batallas de aviones, que decíamos que era uno de los fetiches de Miyazaki, y aquí los vemos a las primeras de cambio, además con una cantidad brutal de inventos futuristas muy típicos suyos también, tío. Voladores que no sé si os han molado a vosotros, pero a mí es que esas batallas me parecen espectaculares, tío. Yo me lo paso pipo viendo esos momentos. Yo eso precisamente lo quería comentar en el dibujo, porque es que esas batallas me han parecido hiper épicas. Todo lo bien que está narrado, todo ese dinamismo de las escenas de vuelo y tal, que es lo que tú dices, Oliver, es que parecía que estaba surfeando el aire. Y esto es maravilloso, porque es que básicamente tú ibas siguiendo la estela del viento que va dejando el Moe. Es brutal. A mí me parece bestial la manera de narrar de Miyazaki y en este caso el dinamismo que tienen esas escenas de acción. También las escenas tan crueles que hay precisamente en esas batallas, como ese avión que va cayendo y ves las personas que van cayendo con él. Marca de la casa, tío. A mí me parece totalmente desgarrador y vamos, ya os he dicho que es que yo me deshago en el lago en esta Nausicaa. Y no solo del dinamismo frenético ese que puedas comentar ahí, sino también los ritmos, tío. Porque no se sobreextienden las escenas de acción. Yo creo que son muy justas, no se hacen anodinas y cansinas, que muchas veces cuando te las estiran tanto dices, tío, si no viene al caso con lo demás, aquí a mí me duran lo justo. O sea, ni se me hacen cortas, ni se me hacen excesivamente largas los enfrentamientos. Por ejemplo, ese choque entre los distintos reinos cuando pues van a la guerra, ¿no? Con el tema de las aviaciones que habéis dicho, esas aventuras y enfrentamientos contra los bichos, por ejemplo. Creo que está todo como muy bien calculado y de ese modo se intercala muy bien con los otros momentos, pues más de diálogo, más de entremedia. Creo que está muy bien medido y hace que esto, tío, te entre pues como un helado en verano. Haces ahí y te lo has tragado. Sí. Sé que una catetada de lo que yo voy a soltar, porque es una obviedad muy grande, pero es que es básicamente como una película. Es decir, sabes que tienes que medir muy bien los tiempos, la escena de acción tiene que durar tanto, la escena tiene que durar no sé qué, pues aquí lo mide de lujo. Sí, en resumidas cuentas yo creo que podemos decir que cualquiera que flipe o alucine con las películas del estudio Ghibli va a encontrarse ese feeling también aquí a nivel narrativo y a nivel historia. Ya después en el dibujo hablaremos también. Pero que sepáis que la historia yo creo que tiene todo ese feeling de Miyazaki, tío. Te vas a encontrar acción a veces salvaje, como hemos comentado, ¿no? Pero también entre medias momentos súper tiernos, más emocionales, un poco espirituales a veces que nos fallan. Y no sé, por eso yo creo que tiene todo el regustillo de una peli Ghibli, solamente que para disfrutarlo en este caso son ni más ni menos que 7 tomos, así que yo creo que es como un banquete, tío. Que lo bueno no acabe. Ahí va. Pero yo creo que ya se nos ha escapado algo del dibujo, así que ya estamos en ese bloqueo. Yo creo que le teníamos ganas. Había ganas de hablar del dibujo de Nausicaa y del genial Miyazaki, que recordad que esto está dibujado íntegramente por él. No cuenta con ningún tipo de asistente ni ayudante. Fondos, todo es Miyazaki en estado puro. Y lo que nos encontramos, pues bueno, ya os podéis imaginar, por tanto, es una auténtica salvajada visual con todo el estilo de Miyazaki y por ende todo el estilo del estudio Ghibli que vamos a encontrarnos en cada una de las viñetas. Empezando desde el diseño de personajes, con esas caras y esas facciones tan reconocibles, ¿no? Continuando por el diseño de, como decíamos, de aviones, de maquinaria, de criaturas, robots,
todo os va a sonar que sí, yo que sé, el castillo ambulante, cosas que habéis visto en Chihiro y demás, exagerado. O en la IA ahora. O con la IA, si ponéis en la IA, exactamente, desgraciadamente. No insultemos a Miyazaki hablando de la IA. No lo insultemos. Y como decíamos también, pues en criaturas, porque vamos a ver un montón de animales que, yo qué sé, yo creo que los Oms también son una de las criaturas más conocidas de Miyazaki, ¿no? Esta especie de escarabajo gigantesco con los ojos, ¿no? Con multitud de ojos y tal. Ahí pueden dar algunas de las escenas más épicas de Nausicaa y más reconocibles de la obra de Ghibli. Pues están aquí perfectamente representados, yo qué sé, tío. Cualquiera que oje Nausicaa va a reconocer el estilo de Miyazaki y va a ver que el tío se ha esmerado a muerte. No se ha tomado esto solamente, como decíamos antes, como un storyboard en el que a bocetar 4 detalles. No. Cada viñeta está a reventar de personajes, de fondos, de ilustración en general, tío. Es un deleite visual. Además tiene esa peculiaridad que él hace, tío, que parece un dibujo simple, o él lo hace simple, pero es súper complejo, tío. Tiene unos trazos así tan redondeados, pero a la vez tan llenos de matices, de detallitos, que te vuela un poco la cabeza. A mí me gusta mucho cómo esas figuras humanas que hace son como chibi, son como muy adorables, ¿no? Muy amables, y luego, tío, te planta esos bichos asquerosos y esos mundos tan agrestes y tan violentos, ¿no? Y ese contraste me encanta. Y decir que a mí que no me gustan los insectos en absoluto y que me dan un asco terrible. Mencionando lo de los on que has dicho antes, tío. Yo me acuerdo de chiquitillo viendo la peli y yo lo pasaba mal con la mierda de los bichos eso, tío. Me daba muchísimo asco, tío, con tantas patas y tantos ojos. Y decía, tío, qué asco. Y un poco esa sensación la he vuelto a vivir ahora con el manga. Sí, tío, un poco esa fusión, ¿no? Entre quizás la belleza de Nausicaa tan pura y tan casta, ¿no? Y después la brutalidad salvaje de la naturaleza, que al final es así, como tú decías, llena de patitas, de suciedad y de cosas extrañas, y se fusionan ahí muchas veces en las viñetas, y es espectacular, tío. El trazo de Miyazaki, si lo habéis visto ya habéis dado cuenta, pero bueno, tiene mucho, como habéis comentado tú, yo creo, Brian, también antes, ¿no? Mucho detallito de líneas, ¿no? Muchos puntillitas, mucho sombreado así a base de línea y demás, que yo sigo diciendo que es a donde Tsutomu Nihei le gustaría llegar, pero no consigue. Siempre he comentado que, por ejemplo, sí, es verdad, yo siempre lo he dicho, tío, que el Aposín, por ejemplo, yo creo que ahí Nihei buscaba parecerse a este tipo de dibujo, un poquito más a su estilo, más sui generis, más nevado, pero yo creo que buscaba parecerse a esto. Y bueno, obviamente no lo consigue. De hecho, no solamente en el estilo, sino si os acordáis también en las armaduras, y luego hemos visto en Kaina también bebe un poco de este rollo de Nausicaa. Pero como Nausicaa y como Miyazaki no hay nadie que alcance esa cota entre... Es que no sé decirlo, tío. Entre civilización olvidada, misticismo, naturaleza y todo. Único, tío. Hombre, es que está, Oli, Nihei a Miyazaki es comparar el bimbocao con el bollicao clásico, ¿eh? Eso hablamos de palabras mayores. Yo creo que la cosa es forzar tu estilo y intentar cambiarlo, algo que no te cuaja cuando su estilo era el que era. Y en el caso de Miyazaki, que este hombre ha hecho siempre este tipo de arte, está especializado. Claro. Y es que yo creo que le sale de dentro y por eso fluye también. Y yo es que me acuerdo perfectamente cuando yo vi la primera película de Miyazaki, sabiendo que era Hayao Miyazaki, que fue la de Mononoke, lo que me llamó la atención era esos diseños. Porque yo venía de conocer a Miyazaki con Heidi, con Marco, y claro, yo decía este diseño de personaje, este tipo de película no me cuadra, hasta que vi la película y me callé con todo el equipo, obviamente. Lo mismo pasa con los diseños de Nausicaa en el manga, bueno, perdón, con los diseños de Miyazaki en el manga, quiero o no, uno ve una cara amable, que es lo que ha dicho Brian, esas caras más simples, que parecen más chibi, por ejemplo, el aspecto del maestro Yupa, que se puede recordar en ocasiones al abuelo de Heidi también, cosas así. Son bigotones saliendo. Claro, pero un estilo muy marcado, muy suyo, muy de la casa. Que antes a lo mejor, de más pequeño, pues decías tú, esto me recuerda a tal, y ahora tú dices, esto me recuerda a lo bueno. Para mí, tanto Miyazaki, en este caso con Nausicaa, como Otomo con Akira, por ejemplo, el final de Akira concretamente, para mí alcanzan cotas de lo más top que hay en el manga, tío. Son como maestros a los que muchos autores, como por ejemplo quizá Nihei intentó hacer, ¿no? Intentan aspirar a llegar a esos nivelazos. Y yo creo que son de lo más top en cuanto
en cuanto a manga que se puede ver, tío. En cuanto a dibujo, que es la parte que estamos comentando ahora, tío. Sí, sí. Tíos, y a vosotros pasa como a mí que me parece muy interesante el contraste que tiene este señor, plantándote a través de sus historias y sus guiones unas ideas tan profundas, a veces tan rocambolescas, lo hemos visto en su en su última película, por ejemplo. Y el dibujo que tiene, con unos personajes que son tan cookies, ¿no? Unas formas tan agradables y tan tiernas y cálidas. Esa dualidad, tío, ¿no os vuela la cabeza cada vez que os veis una peli suya, en este caso leéis su manga? Por supuesto, tío, por supuesto. Si es que lo que tú dices, parece que te va a leer algo un poco para un público más infantil y eso, y realmente te está leyendo una historia, lo que tú dices, muy profunda, con muchísimos matices. En este caso también se podría decir que es muy adulta, como tú bien has dicho. Entonces es un poquito esa disonancia cognitiva que te da con el dibujo que crees que te va a encontrar y la historia que te encuentra al final. Es una cosa que yo no sé si he buscado, ¿no? A lo mejor como Miyazaki se curtió un poco, como hemos dicho, ¿no? Con obras un poco más rollo Heidi y cosas así más infantiles, ya se le quedó ese estilo, le ha venido arrastrando y le sienta de puta madre, obviamente. Y ahora cuando quiere contar historia quizá un poco más adulta, mantiene ese estilo, quizá que nos recuerda a cosas más infantiles, pero ya no se corta un pelo en meterte, pues bueno, temas un poquito menos soft, ¿no? Menos suave. Y le queda genial. Pero bueno, ha generado al final pues la marca de la casa del estudio Ghibli. De hecho, recordemos que esta Nausicaa, tío, esta película cuando finalmente se publicó fue la que hizo que gracias al éxito que tuvo, ¿no? Se fundara el estudio Ghibli. Y ya el estilo reconocible de este hombre se ha quedado hasta el día de hoy, básicamente. Pero no me quería yo de ir del dibujo, tío, sin mencionar una cosa que me llama mucho la atención de Nausicaa, tío. Y es la cantidad de viñetas que hay por página, tío. Nos llama la atención que siendo un manga haya ocasiones que tenemos hasta 5 o 6 líneas de viñeta, cuando habitualmente es muy clásico. Bueno, una página a lo mejor puede tener 3 viñetas, 2 viñetas, 4 viñetas, ¿no? Ya sea incluso las escenas más espectaculares, a veces Miyazaki te las muestra en una viñeta pequeñita ahí donde quede, y a veces me choca, tío. Digo, este hombre, ¿por qué no se explaya más, no? Y me marca aquí a lo mejor una página completa o algo así. Y el tío muy contadas veces utiliza las páginas completas o viñetas más grandes. Casi siempre son todos cuadritos muy pequeños, la ilustración ahí hecha muy artesanalmente. Y yo lo achaco quizá a que el hombre está muy acostumbrado, le gusta mucho la narrativa, como hemos dicho antes, rollo storyboard, donde no se le da esa importancia al tamaño de viñetas. Y una cosa a lo que nos ayuda a esto es que en un tomo de poquitas páginas como tiene este, que no llega a las 200 ni mucho menos, son muchas menos páginas, te da la impresión de haberte leído casi 2 volúmenes, tío, porque hay un montón de viñetas y pasa un montón de cosas. Yo creo que esto viene no tanto de lo del rollo de cine y animación, sino influencia europea, Oli. A este hombre siempre le ha gustado mucho la narrativa europea. También. Entonces yo creo que ha cogido un poquito de aquí y de allá. Por ejemplo, la BD, incluso siempre se ha dicho que también tenía el mismo influencia de Moebius. Y se nota, no sé si para esta Nausicaa o para básicamente para sus posteriores obras, pero que es que se nota que a este hombre le ha gustado lo que era el cómic más europeo. Y se ha fijado en él. Es un poquito la diferencia entre el manga más tradicional y el manga más, entre comillas, experimental. Total, vaya. Entonces, Miyazaki siempre está... Miyazaki tiene su estilo. Miyazaki no es el manga per se, sino Miyazaki es su propio estilo, es su propio, vamos a decir, su propio universo. Y tenemos que dar gracias porque así sea, la verdad, tío. Totalmente, vamos. Chicos, sinopsis tic, dibujo tic, ya estamos en las impresiones finales, así que nada, todo a la costelera y vamos a dar pues nuestro veredicto final. Pues la costelera aquí va a salir, yo creo que el cóctel de los dioses, va a salir aquí en la néctar y ambrosía que tanto mencionaban en las 12 pruebas de Asterix. ¿Qué vamos a decir de Nausicaa que no se haya dicho nada, no se haya dicho hasta ahora? Y es que nos hemos desatado también en alabanza aquí. Y en las impresiones finales más buenas no pueden ser. Así que yo creo que se resume en esto, que no hablamos tampoco de la obra perfecta, no lo pretende, pero
Nausicaa yo creo que para muchos de nosotros también marcó un antes y un después en cuanto al manga. Y aquí lo volvemos a recordar. Sí, vamos, yo la he comparado antes con Akira, la he puesto al nivel de Akira, así que ya podía hacer una idea más o menos del impacto que me causó en su momento cuando leí, que me ha vuelto a causar cuando lo he vuelto a leer ahora con esta nueva edición, tío. Para mí es uno de los top del manga. Una pena que Miyazaki haya hecho tan poquitas incursiones y se haya decidido... es como Tomo, bueno, Tomo se ha explayado más veces, pero coño, son autores que siempre lamento que no se hayan entregado más a fondo al manga y no hayan sorprendido con 20, 30 obras de este nivel, porque es espectacular. Pero bueno, ahí queda también esta Nausicaa, que para mí es eso, un diamante ahí dentro del mundo del manga, donde hay tantas cosas parecidas. Esto tiene, lo hemos dicho, personalidad propia, un estilo único. Es un manga, pero yo no sé vosotros, pero cuando estáis leyéndolo, para mí los personajes se mueven. También el hecho de haber visto tantas pelis de Ghibli, tío, hace que haya viñetas donde estoy viendo a los personajes moverse y correr por ahí en barullo, como hacen muchas veces en las pelis, ¿no? Es exagerado, tío. Y yo me he leído esta Nausicaa, este primer volumen, y lo he vuelto a flipar, tío. Para mí es una experiencia acojonante. Y sabiendo lo que se viene, porque como me la he leído completa, esto al final es, como decimos muchas veces, un primera impresión de tramposillo, ¿no? Yo solo puedo decir que esto va a mejor. Así que, bueno, subrayo lo que ha dicho Lale. Yo aquí me voy a andar sin preliminares. Esto es un aquí te pillo, aquí te mato. A mí me parece una obra estupenda, excelsa, impecable. Como todos nosotros aquí presentes, soy pues otro devoto de Ghibli, de Miyazaki, pero cuento con la particularidad y la diferencia a vosotros de que yo no me había leído el manga de Nausicaa. Cargaba esa cruz. Ahora es el momento idóneo con esta nueva edición, y creo que además es una edición que viene en muy buen momento. Y me gusta que los datos del Wacom hayan sido tan buenos, porque estamos en una época donde el manga sale como churros, hay un montón de chustas, es una avalancha de novedades como pollos sin cabeza, van apareciendo por las tiendas, nos subimos aquí a todo, nos damos cuenta de que hay muchas cosas con una calidad pésima y seguimos adelante, ¿no? Es una época que nos ha tocado un poco convulsa, que al principio celebrábamos y ya estamos viendo las taras que trae. Y esta Nausicaa es como que te para. Te dice, mira, hay cosas de calidad, tienes que aprender un poquito a medirte ahí. Es verdad que nos vamos a ir comprando churros, eso no lo va a cambiar nadie, no nos vamos a engañar, ¿no? Pero eso no va a pasar siempre. Pero Nausicaa sí te enseña que las cosas se pueden hacer bien. Estoy muy de acuerdo con Oli, que vaya putada que Miyazaki no continuara haciendo manga. Estaría muy guapo, pero es que a lo mejor tenía que ser así, tío. A lo mejor es que tenía una cosa tan buena para dar que lo dejó todo ahí, tío. Se lo dejó todo ahí. Y gracias a eso pues tenemos una obra que yo creo que es de esas que el hueco en la estantería, al igual que Akira, que la hemos mencionado, lo tiene garantizado. Lo tiene garantizado. Y además es una obra que sirve de entrada al seinen, sirve de entrada al manga per se, sirve de entrada al cómic, porque es que estoy muy de acuerdo con eso, de que no se siente que te estás leyendo un manga, siente que estás leyendo calidad, siente que estás leyendo arte, sientes que estás metiéndote en una historia con muchas capas y niveles, con un apartado visual espectacular, y encima con una edición que yo creo que destaca, tío, por encima de todo lo que hay hoy en día. Así que yo, mi palabra final, mi frase final va a ser que esto se tiene que tener sí o sí. Yo creo que hoy es ese primeras impresiones donde la nota sobra, pero la vamos a dar porque, bueno, a veces hay que ser un poco redundante. Se ve que hoy hay que serlo por seguir con la estructura de los programas, no por otra cosa. Yo creo que cualquiera de aquí, de los que nos estén escuchando, se puede imaginar lo que le vamos a cascar. Pero venga, notita, en número. Bueno, yo con todo lo que he dicho, voy a decir una cosa, que es que me falta un Zeppelin ahí, entonces voy a darle un 9,75, no fuera coña. No le doy el 10 por una sencilla razón, porque quiero tener los 7 tomos en mi mano y no los tengo todavía. Así que me quedo con el 9,75. En un momento que tenga los 7 tomos, le doy el 10. Yo le voy a dar el 9,25 y si tenéis duda de por qué, ahora después lo explico. Pues... joder... ¿Me quedo en medio? ¿Me quedo en medio o soy el que Si a ti te gusta siempre en medio, Brian. ¿Sabes lo que...? A mí me gusta en medio.
No lo cuentes aquí, tonto. Tío. Venga, me pongo en medio. Voy a darle 1,5, pero solo porque cuando hagamos el segundas impresiones, le quiero subir la nota. Claro, tío. Es que eso es un gustazo, ¿eh? Cuando tú dices después al final, le voy a subir la nota y esto se merece un 10. Y como cada primeras impresiones, después de la nota viene la confesión. Y aquí tenemos que decir pues quién se lo ha pillado, quién lo ha cogido prestado o quién ha hecho alguna otra guaña. Bueno, yo creo que la confesión ya la ha dicho Oli hace un momento. Ha dicho que básicamente ha cogido el mío, así que yo puedo decir que yo me lo he pillado. Yo estoy bien. Yo también, Ale, yo estoy bien. Yo tengo mi tomito de la edición buena. Pues sí, efectivamente, soy el único de los tres que no se ha comprado esta nueva edición. Yo tengo la original, la de 2001, ¿no? Por ahora me quedo con esa y fíjate que después de leerlo me voy a seguir quedando con ella. Y aquí viene la explicación de por qué le he dado una nota un poco más baja quizá de lo que se merecería, ¿no? Y es por la edición. Porque aunque hayamos dicho que esta edición es muy buena y todo lo que vosotros queráis, sabiendo que hay una edición como la que ya por Ecoplaneta, esos dos tomazos en tapa dura con su cofre y la madre que parió a Paneque, el día que saquen esa edición de nuevo, ahí sí que le planto ya un 10 como se merecería esto. Porque es lo único que le falla, tío. Que al final sí, es verdad que es una edición que destaca más con respecto a otros tankobon y demás. Y quizás si no hubiera visto aquella otra, tío, le hubieras puesto la nota más alta. Pero sabiendo que eso existe ahí, señores, Nausicaa no puede tener todavía un 10 hasta que Planeta se baje los pantalones de una puta vez y decidan volver a traernos esa edición tan espectacular, coño. Sí, yo creo que antes o después terminarán trayéndola. Pero supuesto. fíjate que yo, por ejemplo, también pensaba lo que tú, que yo no me iba a meter, que yo me iba a quedar con la mía antigua, pero ha sido estos detallitos, como por ejemplo lo de la tinta, lo del postercito, los textos introductorios y el texto al final, lo que han hecho que yo diga, mira, esta edición es lo suficientemente diferente o lo suficientemente original que merece la pena pillarme otra vez. A ver, me he pillado obras mucho menores que ya tenía, me la he pillado por segunda vez, no, me voy a pillar Nausicaa, así que por mi parte tenía que caer. Y es que te flipa eso de recomprarte lo mismo 40 veces. Yo soy más reticente a eso, yo tengo que esperar que dé un salto considerable de calidad, tío, para hacer eso. Y el salto para mí sería que trajeran esa edición. Así que bueno, me voy a seguir esperando. Y como tú has dicho, yo confío. No digo que lo vayan a traer mañana porque mínimo se va a tener que acabar esta edición y todavía le quedan 6 números por delante, ¿no? Pero confío que de aquí a unos años no la vuelva a traer Planeta. Pues hasta aquí primeras impresiones de la nueva edición de Nausicaa del Valle del Viento por Planeta. Nos hemos quedado a gusto, chicos. Estamos bien, como hemos dicho. Y ahora toca salir de este bosque en el que me habéis metido porque como vea un bicho más, he hecho la primera papilla, tío. Qué asco me está dando. No te preocupes, Brian, que ahora toca prenderte fuego. Por Dios, no. Solo lo paso peor cuando me lleváis al sushi, tío. Pues muy buenas noches, Ale. A pesar del sufrimiento por el que me has hecho pasar, seguiré compartiendo primeras impresiones contigo, tío. Ha sido sufrimiento, pero en parte, porque también hemos compartido una grandísima obra. Así que buenas noches, espero que la disfrutéis todos también. Muy buenas noches, tío. Oli, esta te la guardo, cabrón. Muy buenas noches. No proteste, pero si te da un flu, tío, que tú sabes, matar a un non a fluflazos, eso es fácil y sencillo. Pero que ha abierto el bote y era un bote de ase metido en un recipiente. Porque como ibas a tener que correr mucho, yo digo, este es mejor un desodorante que un matabicho. Joder. Muy buenas noches, Brian, y muy buenas noches a todos los surferos. Muy buenas noches, surferos. Aquí un servidor también se despide de todos vosotros. Espero que os haya encantado el programa de hoy y que le deis una oportunidad a Nausicaa. Ya no lo agradeceréis. Dejadnos cualquier idea que tengáis en la cajetilla de comentarios. Como os decimos, siempre echamos un ratito de charla. Y recordad, nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!